todos nos pasa. Así es que vamos a empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Estamos transmitiendo directo, en vivo, en LinkedIn. Si ustedes quieren ver las láminas en LinkedIn, pues ahí están. Si no, pues aquí vamos a platicar con otras cosas que estén ustedes escuchando, viendo, platicando. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es justo eso. Vamos a platicar hoy sobre un tema que me han estado preguntando mucho tiempo, que me han estado diciendo durante mucho tiempo que hace falta comentarlo, explicarlo, decirlo. Y este es el tema del trabajo. Básicamente se dice que siempre, todo el mundo tenemos problemas de trabajo, todo el mundo hemos estado en aprietos, en complicaciones, en situaciones, en momentos en donde pues te quedas sin trabajo de una u otra forma, porque la economía está moviéndose desde hace algún tiempo de una forma crítica. Ya no existen los trabajos, como sabes, ya no existen los trabajos estos eternos de los que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, no sé qué generación seas, pero ya no existen estos trabajos en donde estabas tú pues 10, 15, 20, 30, 50 años y te jubilabas ahí con un reloj de acero inoxidable. Ya no existe esa parte. Hoy lo que existe son trabajos que típicamente tienen una duración de 4 o 5 años y moverse a otra cosa, irse a otra cosa y empezar a desarrollar otras cosas. Entonces, estamos hoy en este espacio que tenemos que se llama The Room. Y en The Room transmitimos directamente en vivo en LinkedIn. Si quieres ver las láminas, están en LinkedIn. Ahí vamos a estar platicando sobre muchas cosas, sobre este tema en particular. Bien, vámonos con la conclusión, porque eso es lo más importante y es como un poco lo que quieres. Lo que te voy a explicar el día de hoy, antes de que te vayas, o si te vas, pues ya te quedas con esta idea única. Y simplemente lo que tienes que hacer es darte cuenta que cuando te quedas sin trabajo, te despiden, te quieres ir, la economía no está bien, te mueven, te cambian, te hacen. Tienes que encontrar varios factores que son fundamentales para encontrar un nuevo trabajo o para encontrarte nuevamente en algún sitio en donde verdaderamente te puedas sentir útil y sobre todo pues solventes los gastos que poco a poco vas teniendo. Y eso es súper importante. Primero tienes que darte cuenta un poco de que tienes que cerrar todo lo que tienes que existe en tu pasado antes de empezar a abrir. Tienes que hacer una auditoría de tus talentos, de lo que haces, de lo que puedes aportar. Tienes que redefinir tu storytelling en una forma positiva y tienes que empezar a cultivar tu cerebro nuevamente porque es muy probable que ya seas obsoleto de alguna u otra forma. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a estar platicando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si estoy tratando de buscar trabajo y lo que tengo que hacer? Bueno, pues eso es un poco de lo que vamos a platicar. Recuerda, nuestro libro es Storytelling para Negocios, cómo Lobo Feroz cerró el trato. Y esto es todo lo que sé de negocios y storytelling está en este libro. Es un libro súper completo, es de los pocos libros en español que existen sobre el tema. Y esto es básicamente 15 años de lo que yo he estado haciendo, más otros 15 años, 30 años del mundo de las ventas, de los negocios, de todo lo que he estado trabajando de una u otra forma. Bien, vamos a empezar con este tema que es muy, muy importante. Te despidieron. Ya, se acabó. Te quedaste sin trabajo. ¿Cómo sucede esto? Te voy a contar una historia que es algo que me sucedió a mí. En más de una ocasión, te he contado, me he quedado yo sin trabajo. Una de ellas, la última, fue, básicamente hice un emprendimiento. Cuando me quedé sin trabajo, me despiden, empiezo a hacer un emprendimiento personal y empieza a funcionar, empieza a tener tracción. Cuesta muchísimo trabajo ser emprendedor, lo has visto en Shark Tank y lo has visto en muchos de los espacios de emprendedores que existen. Y empieza a moverse de una forma lenta un negocio. Dicen que para que un negocio sea rentable tienes que esperarte 15, 10, 15 años más o menos para poder, imagínate, así las cosas. Y uno que piensa que al primer año y al segundo año ya va a poder ser independiente y rentable y lo que sea. Bueno, pues las cosas iban funcionando más o menos bien, notablemente bien. Iba yo empezando a tener algunos clientes. Y mi cliente más importante era una compañía de las que hace computadoras, de las más viejas probablemente, de las más grandes. Y era uno de mis clientes que estaba funcionando súper bien. Estaba yo dándoles conferencias, pláticas, charlas, podcast sobre inteligencia artificial. Esto era probablemente el 2017 más o menos.
y todo iba viento en popa. Tenemos elecciones en México y de repente, como sucede cualquier cambio de gobierno, todo se desestabiliza. No voy a juzgar si para bien o para mal. Todo cambia, todo se desestabiliza, todo se mueve y las inversiones en el mundo de la tecnología se vienen abajo. El gobierno deja de comprar tecnología, empiezan a haber reajustes y me quedo sin mi cliente más importante en el momento más complicado, por ahí, pues, principios probablemente de 2019, todo 2019. Empiezo a tratar de salvar el negocio, tratar de salir adelante y a finales del 2019 me doy cuenta de que necesito work, como se llama esta plática, esta conferencia, y eso es un poco el gran tema que nos compete aquí. Así es que empiezo a hablarle a mis amigos, empiezo a hablarle a mis cuates, a conocidos, empiezo a mandar currículums, empiezo a tener contacto con headhunters y grave error, porque venía en uno de los peores momentos que yo había tenido en aquel entonces. Bueno, vienes en un momento en donde estás emprendiendo, estás invirtiendo, estás dándole todo a un negocio que tú sabes que va a funcionar, que tienes que moverse. Imagínate, era 2017-18, el mundo donde cuando el podcast era lo más importante, todavía ni era lo suficientemente importante como lo es hoy. Y ahí me iba yo a enfocar y se vino para abajo. Y entonces no te voy a decir que con una depresión, pero con una tristeza, con una angustia, con un enojo, con todo empiezo a salir a buscar trabajo. Y empiezo a tocar puertas y nadie me abre la puerta por muchas y diversas razones. Porque no estaba yo enfocado en lo que... No sabía yo qué quería. Yo lo que quería era simplemente salir de situaciones económicas. O sea, necesito dinero, no necesito trabajo, lo que necesito es dinero. Era complicado poder explicar por qué mi emprendimiento no había funcionado. Me estaba yo echando la culpa de muchas cosas. Le estaba yo echando la culpa al universo de todo lo que me pasaba. Y hacía tiempo que no tenía yo un refresh mental. Si bien estaba yo trabajando en el mundo del podcast, bueno, pues no era una habilidad así como muy vendible en aquel entonces. Nadie quería hacer podcast en el 2017, 18. Así es que lo que sucedió fue que todo el 2019 estuve básicamente buscando trabajo, tratando de salvar el emprendimiento y no funcionó. Y en una de las entrevistas que tuve, que me empezó a funcionar, eh, me entrevistaron para una gran compañía para ser el director de inteligencia artificial de esa compañía. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho el proyecto. Había yo ya tirado la toalla de mi emprendimiento, de hacer podcast. El podcast de pasarlo de una parte personal, lo había movido a una parte profesional y lo volví a bajar a un tema de hobby, de entretenimiento, de básico, simple, sencillo, eso. Y finalmente me había yo rendido, estaba yo buscando ya qué hacer. Después de una gran entrevista, imagínate lo que sucedió. Después de una gran entrevista me dijeron, ya estás dentro, ya olvídate. El gran tema es que no sabemos dónde ponerte. No sabemos si ponerte en este puesto o en este. Yo lo que decía era, en el que sea. Me da lo mismo. Lo que necesito es work. Y saliendo, yo entusiasmado, contento, bueno, lleno de vida, me subo al coche, prendo el radio y dicen, hay un virus extraño en Asia, en China. La gente se está cayendo muerta. Me acuerdo que vi los videos de la gente cayéndose en el aeropuerto en China y bueno, un desastre. Y en la tarde, o al día siguiente, me hablaron y me dijeron, vamos a posponer esto 15 días. Después, vamos a posponerlo un mes. Y el trabajo nunca llegó. Yo completamente destrozado, entré a la pandemia a encerrarme todavía, peor aún. Y lo que hice fue tratar de contrarrestar esa depresión o ese momento bajo de mi vida personal y profesional. Me puse a escribir y terminé escribiendo un libro. Este libro se llama Avisen a Berlín. Si no lo han comprado, cómprenlo, es muy bueno, está en Amazon. Es una novela. Empecé a escribir una novela sobre la inteligencia artificial, sobre el Alzheimer. Imagínate ese contraste, ¿no? La inteligencia artificial, que es todo datos, toda información, memorias, y el Alzheimer es ir perdiendo precisamente eso. Era un contraste muy interesante.
Literalmente, en 3 meses ya tenía escrito una novela, ya la tenía grabada en podcast y fue algo que me levantó, que me funcionó, que me sacó adelante. ¿Por qué? Sobre todo por el proceso de positivismo que me trajo, me llenó de energía básicamente, y eso me llevó a desarrollar todo lo que es una estructura sólida de lo que es el storytelling, una estructura sólida de empezar a vender talleres, cursos, y de ahí arrancó Azul Chiclamino bien formalmente, y sobre todo esto, storytelling para negocios. El libro empezó a nacer ahí cuando empecé a dar los talleres. Bien, ¿por qué te cuento todo esto? Porque perder un trabajo es lo más común hoy en día y lo escondemos. Esconderlo no sirve para nada. Esconderlo no nos ayuda. Esconderlo no te va a permitir conseguir trabajo más pronto. Por el contrario, si tú dices que perdiste el trabajo, que estás buscando una nueva oportunidad, que si lo comunicas de una forma, la gente va a estar atenta a lo que tú quieres, la gente que te quiere, la gente que te estima, la gente que te pone en un lugar privilegiado, va a estar atenta a lo que estás haciendo. Y lejos de escondernos, tenemos que enfocarnos mucho en precisamente eso, en encontrar la comunicación para decirlo. Y aquí te van unas reglas que son súper importantes y que creo que son valiosísimas para encontrar trabajo. Porque siempre me dice la gente, es que no tengo trabajo, no encuentro trabajo. Y hay varias cosas que hacemos mal y que vale la pena subrayar, decir, y aquí, en este mismo instante, te voy a contar. Bueno, pues antes de hacer cualquier cosa, antes de abrir un nuevo camino, un nuevo capítulo, una nueva situación en tu vida, lo que tienes que hacer es cerrar la anterior. Piensa, ¿ya entendiste por qué te despidieron? ¿Ya entendiste por qué saliste de la organización? ¿Ya entendiste por qué soltaste? Ya tienes que soltar los rencores que tienes, las angustias, las preocupaciones. Ya dejaste de pelear con tu pasado, con eso. Y muchas veces estamos atorados completamente ahí. Yo no sé por qué me corrieron, ¿ok? Pero yo lo atribuyo a que mi jefe me tenía envidia. Pues será o no será, pero no lo atribuyo a los malos resultados, a los malos números, no lo atribuyo yo a la parte tóxica que eres en un trabajo. ¿Sí? Eres la persona que mete la parte tóxica en un proceso de negocio. Por eso te corrieron. Acéptalo. No pasa nada. Acéptalo y corrígelo. Pero si no lo puedes aceptar, no lo vas a corregir jamás, jamás, jamás. Y sobre todo tienes que soltar todo ese proceso de la tristeza, la angustia, el enojo de es que yo te... Muchas veces, fíjate, me pasó algo en alguna ocasión. Me movieron de área y yo quería trabajar en el área donde estaba. Y yo quería, y fui con recursos humanos y platiqué, hasta que un amigo, que era un director sasasasasaso de una gran empresa, me dijo, ¿por qué quieres trabajar en un área donde esa área no te quiere a ti? ¿Tú querrías estar con una pareja que no quiere tenerte como pareja? ¿Cómo por qué? ¿Tú quieres estar con unos amigos que no quieren, no te invitaron a la fiesta y tú llegas y no te quieren ahí? ¿Por qué? Te vas a sentir rechazado. ¿Por qué quieres estar en un sitio donde la gente no quiere estar? Cuando hay tantos sitios donde sí te quieren. Esa fue una revelación brutal y es precisamente eso. Ya deja de pelearte con lo que sucedió y esa es la primera recomendación y es importante, ¿no? Aceptar por qué te fuiste, soltar esos pasados, esos anteriores y decir qué es lo que está sucediendo en tu vida en este momento para darte cuenta. Háganme preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Vamos a ir resolviéndolos de este lado porque son todos bienvenidos. Bien, vamos al siguiente punto. Segundo punto, que es algo que sucede, es que uno siempre quiere tener el nivel de vida que tenía pues cuando uno tenía trabajo. Y las cosas no son así. Es una realidad completamente irreal, una falsedad, algo que es completamente fuera de cualquier asunto realidad. ¿Okay? No puedes sin trabajo seguir siendo la persona que eres. No puedes seguir yéndote todos los domingos y sábados a comer fuera. No puedes irte con tus amigos al antro a los jueves. No se puede. Simplemente lo que tienes que hacer es hablar con tu cochinito. Hablar con el cochinito y significa hacer cuentas. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Y cuánto tiempo te va a tomar poder utilizar ese dinero para seguir adelante hasta que encuentras tu nuevo trabajo? Y eso es uno de los grandes errores que existen hoy en día, que es precisamente el
el perder. La noción de que estás en otra posición completamente distinta y necesitas hacerte chiquito, necesitas hacer lo que siempre digo es el efecto cochinilla. ¿Conocen a las cochinillas? Son unos bichitos así que cuando los molestas se hacen bolita y ya. Una especie de armadillo, pero este es un insecto. Y entonces el armadillo también se hace bolita y se olvida de lo que está sucediendo afuera. Tienes que hacerte pequeñito y tienes que encontrarte en una nueva realidad en donde verdaderamente estás y no en la realidad que tenías antes, porque esa realidad ya no existe. Tienes que hablar con el cochinito y tienes que ver qué cuentas tienes que hacer. Y no solamente es para asustarte o para ponerte en modo alerta. Es para que respires mejor, para que duermas en la noche, para que estés tranquilo. Lo que es un despido típico en México, no sé cómo sea en otros países, cuéntenme. Pero en México son 3 meses de sueldo que te dan cuando te despiden. Y típicamente conseguimos trabajo dependiendo del puesto, te voy a dar este dato que es sumamente importante, dependiendo del puesto, en 6 o 12 meses. 6 meses una posición gerencial, 12 meses una posición directiva. ¿Lo apuntaste? Ojo, ¿eh? Una posición gerencial se tarda 6 meses en encontrar trabajo, pero solo te dan 3 meses de sueldo. O sea que tienes que reducir tu forma de vida a la mitad en costos. Eso es brutal y eso es fuertísimo. Entonces, pregúntale al cochinito y esos son los primeros. Con eso ya sientes dónde estás parado y empiezas a entender cómo vas moviéndote, cómo estás, de dónde te estás moviendo, etcétera, ¿no? Bien, ahora sí, estas son las recomendaciones. La primera recomendación, cuando te despiden, cuando te quedas sin trabajo, cuando cierra la compañía, cuando ya no hay lugar para ti en una posición de una corporación o de un puesto gubernamental o de lo que sea. Primero, tienes que hacer esto es importante y esto apúntalo porque esto es lo más crítico, hacer una auditoría de tu interior. Tienes que ir adentro y hacer una auditoría de lo que está sucediendo dentro de ti. Esto es crítico, esto es importantísimo, esto es lo primero que tienes que hacer. ¿Cuáles son tus talentos? Apunta bien, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus aptitudes? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Y cuáles son tus logros? Ahí está. Tienes que entender aptitudes, habilidades, talentos y logros, todo lo que puedes mostrar y todo lo que puedes ofrecer. Y literalmente te lo estoy diciendo que tienes que hacer una auditoría y tienes que apuntar con lápiz y papel en un cuaderno todo esto. ¿Qué eres capaz de hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cuál es tu talento natural? ¿Cuál es tu talento aprendido? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cómo puedes ayudarle a las personas? Porque si tú no llegas con esa oferta, entonces las empresas no van a decir, nadie te va a contratar porque eres Rodrigo Llop o porque eres Pito Pérez. Nadie le interesa tu nombre, nadie le interesa tu currículum. Incluso hoy en día el currículum está sobrevalorado porque no importa si estudiaste en una universidad o en otra, o si tuviste 10 o 6 en la carrera y la fregada. Lo que importa son tus talentos, tus habilidades, aptitudes y logros sobre todo. ¿Qué has logrado hasta ahorita? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para beneficiar a alguien más? Y eso es una auditoría sumamente fuerte, sumamente dolorosa, sumamente crítica. Y muchas veces tienes que pasarla por otro filtro que es tu pareja, tus amigos o tus cuates, consejeros, ex jefes, colegas y gente verdaderamente de confianza. Tienes que decirles a ellos, oye, yo me veo así, yo me visualizo de esta forma, ¿tú cómo ves? Y te van a decir, híjole carnal, ¿sabes algo? No, estás pelas, eso no sirve, eso no existe, no eres así. Y eso es durísimo. En fin, tienes que hacer primer paso, auditoría de tu interior. Segundo paso, vámonos a que es redefine tu storytelling. Y esto es un poco lo que te decía anteriormente. Redefinir tu storytelling significa que la historia que te cuentas no es lo que me hicieron, lo que no me merecía, lo que me quisieron hacer y qué bárbaros, qué gente. Así son ellos. Yo soy tan bueno que a mí, yo soy la víctima. Nadie quiere escuchar esa historia, nadie se la cree y sobre todo no sirve para nada. Tienes que redefinir tu historia, contar una historia positiva. Contar la verdad, evidentemente, ¿no? Decir, claro, me despidieron, claro, se acabó el trabajo, claro, me equivoqué, claro, la regué, porque partiendo de eso, la gente va a valorar exactamente todo lo que es positivo dentro de tu vida y le va a gustar eso a la gente.
decir que seas la verdad. Tienes que definir tu historia en una historia positiva, tienes que ser emocional, tienes que hablar sobre tus batallas ganadas y sobre lo que puedes hacer y ofrecer a las personas. Y esto es súper importante, porque eso va a ser verdaderamente lo que la gente que con el checklist anterior que te dije que hicieras, tus habilidades, talentos, entonces ahora sí, de una forma positiva cuenta esa historia. Entonces no vas a decir, yo era el mejor de mi clase, pero a mí me dejaron ir. Pero nadie me valoraba, pero nadie me invitaba a comer. Pero nadie quiere oír eso, aunque seas el más grandioso empleado. Yo siempre prefiero contratar a alguien por su actitud, por ejemplo, que muchas veces por su conocimiento. Y me acuerdo de alguien que era un tipo brillante, un ingeniero brillante, pero era arrogante, pesado, con una historia completamente negativa, terrible, porque él solo podía contra el mundo. Y yo prefería trabajar con un ingeniero que era pequeño, nuevo, joven, pero era una bala y se la sabía todo. Lo que no sabía, lo investigaba. Esa es la actitud positiva que tienes que tener en tu vida. El siguiente punto es renueva tu currículum vital y tus redes sociales. Tu currículum vitae y tus redes sociales. Bueno, tenemos un cochinero normalmente en... empecemos por las redes sociales. Tenemos un cochinero en las redes sociales. ¿Qué hay en tus redes sociales? ¿Lo has visto? Dale un scroll. Y no lo que has hecho los últimos 6 meses, porque de esos te acuerdas. Pero dale un scroll a lo que has hecho los últimos 2, 3, 5, 8 años. Te vas a encontrar cosas terribles. Por eso es bien fácil encontrarle a los políticos y a la gente así como que mediática, a los artistas, cosas que han dicho hace 8 años que ya no comulgan con su forma de ser o de parecer hoy en día. Y eso es crítico, eso es terrible, eso es algo súper, súper importante. Tienes que poner en orden tus redes sociales. Tu historia, la historia de vámonos al punto 1 y al punto 2 que te comenté. Tiene que caer en el punto 3, tiene que caer en tus redes sociales, tiene que tener una congruencia positiva, tiene una congruencia propositiva. La gente tiene que verte en una entrevista y por supuesto que te van a buscar en tus redes sociales. Y tiene que haber una congruencia con quién eres, con quien vieron en la entrevista, con las redes sociales. Eso es lo más importante. Y después tu currículum ni se diga, ¿no? Porque siempre lo tenemos lleno de logros, así como que digas, wow, qué cosa. Tiene que ser simple, sencillo, tiene que tener una realidad, tiene que tener dos cosas sobre todo. Y ojo, esto es parte del taller de storytelling para negocios que trabajo. Tiene que tener tres actos. Primer acto, piensa en la planta esa que está allá atrás, es tu pasado. ¿Qué has hecho? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde trabajaste? Eso es información irrelevante, vamos a llamarla, ¿ok? Porque es de dónde vienes y va a plantear un poco la personalidad y tu pasado. Después este escritorio donde estoy aquí, ese es tu presente. Tienes que plantear en tu currículum, hoy qué haces, hoy dónde estás, hoy a qué te dedicas, hoy cómo trabajas, hoy qué haces. Y después hasta allá, en el futuro, ahí sí lo ves, en el futuro, hasta allá. Bueno, pues allá en el futuro está lo que puedes aportar, lo que le vas a traer a la organización. Y esto tiene que ser un statement muy, muy claro. Yo voy a traer nuevos clientes, nuevo PR, eficiencia operativa, una mejora en los procesos. Tienes que ser muy hábil para comunicar esa parte que tú que vas a aportar en el futuro cuando te contraten. Es pasado, presente y futuro. Y eso es el currículum. Eso es lo único que tienes que hacer en el currículum y tienes que pensarlo de una forma clara, simple y sencilla. Bien, 4. Housekeeping de tu cerebro. Esto es probablemente donde menos le metemos y creo yo que es una de las partes más importantes. Te voy a contar que cuando me quedé sin trabajo, lo primero que hice fue meterme a un taller, incluso ahora. Te voy a contar la historia de ahora mejor. Este año la chamba va muy lenta, la economía va muy lenta. Entre Trump, entre nuestros nuevos presidentes, entre que todo el mundo está moviéndose, los coches eléctricos están moviendo la economía muy cañón, el tema del petróleo está moviéndose, está pasmando todo lo que sucede en el mundo, la parte de salud en México y de educación está complicando las situaciones en América Latina. Tenemos nuevos gobiernos también que están dando cambios y giros enormes. El mundo está hecho un desastre y eso implica que la economía se está, no quiero decir deteniendo, mucho menos estancando, pero se está alentando, ¿ok? Entonces, no hay mucho movimiento económico muchas veces y lo que hago yo cuando no hay movimiento económico es estudiar. Entonces me metí a un taller de unas 4 o 5 semanas,
de 4 semanas, más o menos, sobre cómo escribir. Pero si yo ya sé escribir, bueno, pues hay que saber mejor, hay que saber más, cómo hacerlo mejor. Trabajar con alguien que está por encima de ti y aprender. Me metí a un taller de, este es buenísimo, storytelling con inteligencia artificial. ¡Wow! Me voló la cabeza. Tienes que hacer housekeeping a tu cerebro y cuando no tienes chamba es meterte a cursos, talleres, clases, muchas cosas de ese tipo. Tienes que aprender, tienes que leer, tienes que meterle nueva información al cerebro porque lo que tienes que hacer es limpiar de información del pasado, porque seguramente, y esto es un dato importante también, lo que estás haciendo hoy es lo que estudiaste o lo que construiste hace 10 años. Punto. Se acabó. Piensa en lo que estás haciendo hoy y esto tiene que ver con lo que, lo que estabas haciendo hace o planeando hace 10 años. Lo que tienes que hacer es planear, hacer, planear, hacer, planear, hacer, que es algo que vamos a ver la próxima semana en LinkedIn. Apúntate a LinkedIn y sígueme en LinkedIn porque ahí vamos a estar viendo muchas cosas y te voy a platicar sobre ese caso que es muy interesante. Entonces es no perder el tiempo. No tienes trabajo y lo primero que haces es que pues, irte de borracho con tus amigos, que está muy bien, pero pues como terapia, una vez y listo, se acabó. Pero eso se convierte en una costumbre, ¿por qué? Pues es porque es lo que hacían antes, porque es donde se juntan los amigos, porque es el punto en común y ahí se desvirtúa todo. Tienes que meterte a talleres, clases y ojo, no es pagar, no es invertir, no es... Hay miles de talleres gratis, hay miles de cosas. Tú acércate con un amigo y le dices, enséñame esto. Y si es tu amigo, te va a enseñar cosas fantásticas. ¿Ok? Siguiente punto, quinto punto. Quinto punto. Define tu plan, meta y objetivo. Uf, uf. Define plan, meta y objetivo. Esto está muy cañón porque sucede algo bien interesante. Cuando salgo yo a mi currículum y veo el currículum, que me quedo sin... Vamos a plantear el escenario. Estoy trabajando, yo llevo 5 años trabajando en una empresa y me despiden, me corren, me sacan, me cortan, como quieras. No vamos a juzgar aquí qué sucedió ni cómo. Pero entonces vas a tu computadora y sacas tu currículum, el cual hiciste hace 5 años, más bien hace 6 años, cuando conseguiste la chamba que tienes. Y ese currículum lo que haces es simplemente agregarle cosas, borrarle cosas, lo que sea. Haz un currículum nuevo con nuevos objetivos. Porque ese currículum refleja los objetivos que tenías hace 6 años. Y si tú entregas ese currículum, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a conseguir un trabajo como el que tenías ahorita, no algo mejor, ni algo más ad hoc, ni algo más moderno, ni algo más nuevo, ni algo más nada. Vas a conseguir lo que tienes ahorita, que no está bien. Tienes que definir tu plan. Ok, ya trabajé aquí, ya estoy aquí, ahorita qué quiero, porque el presente es este, el mundo funciona así, las cosas están aquí, ahora qué es lo que quiero y a dónde quiero ver, a dónde quiero mirar, a dónde quiero moverme, a dónde quiero enfocarme. Ese es el plan que tienes que hacer, tus objetivos. Lo peor que puedes hacer es ir a una sesión, por ejemplo, con un headhunter, a una entrevista y que te pregunte qué es lo que buscas. Y tú lo que contestas es, pues lo que sea, algo. Te asomas así a su escritorio, pues ¿qué tiene por ahí? Así como que, ¿qué hay? Como cuando vas a la tiendita por chocolates, ¿no? ¿Qué tiene, don? No puedes llegar así. Tienes que saber a dónde quieres llegar, porque si no lo sabes, segurito, te vas a perder. Si no tienes una brújula en la mano, te vas a perder. Si no tienes un objetivo, si no tienes un rumbo, si no tienes una dirección, si no tienes una meta, no vas a llegar. Seguro, pues ¿a dónde vas a llegar? Pues ahí está. Eso es importantísimo de lo que está sucediendo. Entonces tienes que definir tienes que definir tu plan, meta y objetivo de vida personal y profesional, ¿ok? Nadie se va por casualidad, por ejemplo, a una chamba al extranjero porque tienes que planearla, tienes que tener una meta, tienes que tener un objetivo de que yo quiero estar allá, quiero estar en Londres en 3 años, quiero estar en Finlandia en un año, quiero estar en Metepec en 6 meses. Tienes que tener un plan y un objetivo y una razón de ser. Entonces tienes que definirlo y tienes que ser muy claro contigo y tienes que plantar los pies en la tierra porque ese plan tiene que ser completamente defendible y tiene que ser inamovible. Muy bien, 6. Prepara y ensaya tus entrevistas. Esta es la parte más complicada, porque ya que tienes tu pensamiento positivo, ya tienes tu forma de ser, ya tienes tu currículum, ya tienes tu plan, tu objetivo, ya tienes todo, entonces ahora tienes que sentarte a planear tus entrevistas, a prepararlas.
¿Te va a llamar una compañía que fabrica excusados? Bueno, pues métete, prepárate, estudia qué hacen, dónde están, cómo se... aprende cómo funciona un excusado más allá de jalarle la palanquita y de que el sapo se mueva para arriba y para abajo. Aprende a usarlo, aprende a usarlos. Bueno, pues espero que sí lo sepas usar, pero aprende a la industria. Aprende cómo se mueven, aprende de dónde vienen, cómo se fabrican, quién es el mayor productor de excusados, cuáles son las marcas, cuáles son las competencias, ¿no? Ensaya tus entrevistas, practica en cualquier momento tu discurso. Siempre lo digo en el espejo, tú tienes que tener un discurso. Este discurso, por ejemplo, que te conté, pasado, presente y futuro, qué hice, qué estudié, dónde trabajé, qué hago ahorita y qué puedo ofrecer, tienes que practicarlo frente al espejo. Así de sencillo, tienes que practicarlo en la regadera, en la zona más vulnerable en donde estás así como que entregado al mundo tal como eres. Tienes que practicarlo muchas, muchas veces, porque no puedes equivocarte, porque tienes que ser súper, porque no puedes tartamudear, porque no puedes decir, bueno, sí, pero, bueno, lo que pasa es que no te conté, porque no, tienes que ser certero. ¿Qué es lo que se ve en las entrevistas? Justo eso, es la seguridad. No tanto tu información, porque tu información está en el currículum. Lo que quieren es conocerte. Si la mirada la tienes clara y precisa, si eres seguro al decir las cosas, si tienes una capacidad y una habilidad para comunicarte de una forma correcta, específica. Estas pláticas las llevo dando, déjame contarte uno de mis secretos, los llevo haciendo más de 2 años. En algún momento decidí hacer una plática, una conferencia diaria, semanal. Todos los viernes a las 9 de la mañana me conecto a LinkedIn y doy una conferencia de un tema en particular. ¿Tú sabes por qué lo hago? Sí, por compartir, pero todo lo que platico aquí lo investigo previamente toda la semana, practico este discurso y sobre todo me ayuda a ejercitar la elocuencia. Preparo y ensayo estas entrevistas. Se acabó. ¿Por qué soy mejor? Puedes ver la primera entrevista muy acartonada, muy torpe, muy simple, muy básica. Ahorita pues hay una elocuencia y eso es la práctica. Tú estás aquí escuchándome porque eres una especie de audiencia, un poquito conejillo de indias, en donde me escuchas y en donde yo tengo a alguien a quien platicarle y no puedo equivocarme. Se acabó. De eso se trata este evento. Entonces, prepara tus entrevistas y ensaya tus entrevistas. Esos son los 6 pasos que yo te quería platicar, comentar, explicar. Sexto, uno adicional, bonus. Y este es probablemente el más complicado. Quiérete y háblate bien. Uf, qué difícil es quererse, ¿no? Qué difícil es hablarse bien, porque lo primero que hacemos, en lo que nos enfocamos siempre es en esa extraña parte de hablarnos a nosotros mismos, porque todos nos hablamos, no estás loco, todos nos hablamos y todos nos decimos cosas y todos nos explicamos muchas, muchas cosas, y el gran tema es que lo hacemos de una forma incorrecta, y siempre decimos, eres un pendejo. ¿Cómo dejaste que te corrieran? Eres un pendejo, ¿por qué no le dijiste esto? ¡Qué torpe eres! De verdad es imposible que hayas pensado en esto. Es de verdad cómo lo hiciste. Te hablas mal y el cerebro eso lo toma como si fuera una realidad. Lo toma como información certera. Háblate bien y entonces, por el contrario, háblate chido, háblate bonito, háblate a gusto, háblate padre. Y entonces vas a darte cuenta de que ese pensamiento positivo va a generar cosas más positivas, ¿no? Igual con la gente que te dice, ¿qué güey eres? Óyeme, tranquilo, chavo, relájate, no es así. Cuando alguien te dice cosas negativas o malas, pum, el cerebro lo toma como certero. Tienes que hacer un proceso de cancelación de esos pensamientos y evitarlos. Tienes que decir, esto es así, yo soy así, yo pienso en esto, yo soy un chingón, en esto lo hago muy bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a reflejar y eso es lo que vas a decir poco a poco. Bueno, pues esos son los puntos de los que yo quería platicar. Entonces, si estás en una posición en donde necesitas tener, en lo que necesitas ofrecer o buscar un trabajo, si eso es lo que quieres, si eso es lo que buscas, si eso es lo que necesitas, bueno, pues estos son los puntos importantes. Salir a lo pendejo es lo peor que puedes hacer. Salir nada más así como a ver qué sucede, a ver cómo le hago, a ver qué sale.
tengo una entrevista, pues a ver qué sale, tengo una comida con un prospecto, bueno, pues a ver cómo me va. Nada, hay que prepararse y hay que hacer las cosas bien. Bueno, te voy a dar un resumen. El clásico resumen que siempre te platico. Estoy bien, no crees que no te estoy haciendo caso, nada más estoy buscando aquí las preguntas y respuestas que podrían venir en este preciso momento. Algo está sucediendo nuevamente con la transmisión. Bueno, en fin. Te voy a contar. Esta es la foto que tienes que tomar. Este es el resumen. Esto es lo que quiero que lleves en tu celular, en tu cartera, en el sitio, porque esto lo vas a necesitar pronto. Y esta es la guía práctica para conseguir trabajo después de un descalabro. Y esto es bien importante. Son 6 pasos. Haz una auditoría de tu interior. ¿Dónde estás parado? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué te sucedió lo que te sucedió? ¿Dónde está lo que te sucedió? ¿Por qué? Suelta lo que tienes, suelta lo que... Deja de cargar esa parte del enojo, de esa parte negativa. Número 2, redefine tu storytelling. Tienes que empezar a hablar de cosas positivas, no empezar a echarle culpas a nadie, ni decirte pasó, siempre me pasa, tengo una nube negra en la cabeza, nada. Tienes que redefinir tu storytelling en algo positivo, en donde esté enclavado tu historia y lo que quieras tú comunicar. Tercer punto, renueva tu currículum vital y tus redes sociales. Es importantísimo que tu currículum refleje lo que sabes hacer. Ya te conté de dónde vienes, qué has hecho, dónde estudiaste, dónde trabajaste, qué haces en este momento y cómo puedes agregar valor a la persona o a la empresa que te vaya a contratar. 4, housekeeping de tu cerebro. Mete la información nueva a tu cerebro, mete la información positiva a tu cerebro. Toma cursos, talleres, clases, lee libros, aprende a meter la información positiva a tu cerebro porque la va a necesitar. Lo que leas hoy en la mañana lo vas a platicar en la entrevista de la tarde. 5, redefine tu plan y meta y objetivo. Si tú no tienes una meta, si tú no tienes un objetivo, si quieres tener el objetivo que tenías hace 5 años, vas a encontrar el trabajo que te mereces de hace 5 años. Si tú no redefines una meta y un objetivo de lo que quieres hacer, de lo que tu alma quiere hacer verdaderamente, entonces no lo vas a conseguir, no vas a lograr nada más que algo súper triste y súper mediocre. Y 6, prepara y ensaya tus entrevistas. Esto es lo mismo que siempre digo. ¿Tú crees que Robert De Niro llega al set de una película sin aprenderse su guión, sin practicar sus diálogos? El señor es el mejor actor del planeta por algo. Porque lo ensaya, porque lo sabe, porque lo come, porque lo vive, porque preparó su trabajo. ¿Por qué no lo preparas tú? ¿Cuál es la diferencia entre ti y Robert De Niro? Ninguna. El trabajo es básicamente el mismo. Un papel y conseguir lo que quieres en la vida. Quiérete y háblate bien, sobre todo, pero de verdad, así como va. Quiérete, chingao. Háblate bonito, no te digas pendejo, no te digas torpe, no te digas tonto, no te digas cosas de ese tipo porque no lo eres. Es así de sencillo, ¿no? Habrás tenido errores y descalabros, pero no va por ahí el asunto. Bien. Eso es lo que yo quería platicarte y eso es básicamente donde estamos parados el día de hoy. Gracias por escucharme. Vamos a platicar la próxima semana sobre cosas interesantes. No te pierdas estos ejercicios que estamos teniendo aquí en The Room todos los viernes en LinkedIn. Júntate, pégate, suscríbete y vamos a hablar de negocios y storytelling. Gracias.